Fue el día de ayer un día muy intenso en la información internacional. Comenzó la mañana, hora de México, con el anuncio de que podría darse una reunión entre los presidentes Vladimir Putin de Rusia y Joe Biden de Estados Unidos para tratar de desactivar el conflicto en el este de Ucrania, pero pues horas después habló el presidente Putin ante su Consejo de Seguridad, preguntando a cada uno de sus integrantes cómo debía proceder el país en el caso del conflicto ruso-ucraniano y poco después de eso, un mensaje de más de una hora de duración en el que Vladimir Putin hizo un repaso histórico, prácticamente pues negando el derecho de Ucrania a existir, diciendo que fue un invento en los tiempos de la Unión Soviética, un invento de Lenin, y que pues muchos de los territorios que actualmente ocupa Ucrania son históricamente territorios rusos, y con ello pues abriendo el paso a una acción militar. Al final de este mensaje pues anunció el reconocimiento de las dos regiones ucranianas autoproclamadas como repúblicas, la de Donetsk y la de Lugansk, y estamos en pues un momento muy crítico en el este de Europa. Vamos a platicar al respecto con Fausto Pretelín, internacionalista. ¿Cómo estás, Fausto? Muy buenos días. Qué gusto saludarte, Pascal. Igualmente, buenos días. Bueno, pues a partir de este resumen muy apretado que hice de lo que sucedió el día de ayer, ¿qué podemos esperar, Fausto? Bueno, pues mira, Pascal, el entorno habla de que ya el presidente de Rusia rompe con la diplomacia y el entorno habla de que el presidente Biden tenía razón desde hace 6 semanas. Creo que la estrategia del presidente de Estados Unidos siempre fue poner sobre la mesa ante la opinión pública un ataque inminente. Rusia contestaba de que de alguna manera pues estaba motivado por la histeria de Estados Unidos. Digo esto como preámbulo, Pascal, porque creo que esa es una victoria de la comunicación de Biden, es una victoria de credibilidad del presidente de Estados Unidos, que venía de alguna forma pues arrastrando a Afganistán el año pasado. Uh-huh. Y por parte del presidente ruso, pues es una declaración precisamente de guerra, es una declaración en la cual dinamita las cartas de Naciones Unidas sobre el respeto a la soberanía y el derecho de independencia de los países. De lo que se puede esperar cuando no hay diplomacia es entrar a un túnel sin rumbo, es un túnel riesgoso, es un túnel atemporal, no se sabe cuándo terminará esta tensión, pero evidentemente se escala a un segundo nivel, ¿no? Bueno, en las perspectivas de lo que puede ocurrir esta mañana, esta madrugada, hemos pues leído que hay dos posibilidades: que esto escale a un conflicto militar, digamos, con Ucrania, pues tratando de evitar la separación de su territorio, incrementando su actividad militar en la zona del Donbass, y Rusia respondiendo a esto, y con eso esa es la hipótesis, se desataría un conflicto de mayores dimensiones. O por otro lado, hay quienes piensan que esta es una película que ya vimos, la de Georgia en el año 2008, en el que Rusia pues hizo prácticamente lo mismo con dos autoproclamadas repúblicas, Abjasia y Osetia del Sur, y que eso es lo que a futuro va a pasar en el caso del Donbass. ¿Tú cuál crees que pueda ser el camino por el que se irá este conflicto? Mira, yo creo que, digamos que el haber llevado al ejército a estas dos regiones que tú mencionas, Lugansk y Donetsk, necesariamente uno no confiaría en el presidente de Rusia en el hecho de que solamente llegue hasta ahí, Uh-huh. sino que posiblemente toda la región de Donbass, que es algo más que esas dos regiones, pudiera de alguna manera pues penetrar en una frontera, Pascal, muy difusa, muy ambigua Uh-huh. con Rusia, y ese sí sería, perdón, con Ucrania, y ese sí sería un gran conflicto bélico, que de alguna manera pues tendríamos que pensar en las bajas civiles, que ese es uno de los grandes problemas de los que no se ha hablado mucho alrededor de estas 6 semanas. Todo depende también, ¿no?, de la presión que pueda imprimir desde el día de hoy Estados Unidos y la Unión Europea, que seguramente vendrán las sanciones, se darán a conocer el mismo día de hoy, y simplemente la moneda está en el aire. ¿Por qué? Porque pues todo puede pasar, Pascal. Uh-huh. Ahora, ¿por qué te parece a ti que está optando por este camino Putin y no por la anexión como hizo en el caso de Crimea?
Yo creo que como tú mencionas, le queda cómodo el hecho de lo que hizo con el tema de Georgia, ¿no? Con Osetia. Y creo que esa sería la primera etapa. No sabemos si después vendrá un referéndum, ¿no? Ficticio, en el sentido de que, bueno, si quieren los pobladores de Donetsk y Lugansk pertenecer claramente a Rusia, bueno, vamos a darles la posibilidad de que lo hagan, ¿no? Lo hizo con Crimea, es decir, hizo ese referéndum, y todo es posible. Simplemente creo que este es uno de los primeros movimientos, o de los primeros movimientos en el tablero del propio presidente ruso. Hay que ver, Pascal, que de alguna forma estas dos regiones forman parte del 11% de lo que es Ucrania, es decir, Lugansk y Donetsk. Es una región pues poblada por muchos pensionados, es una región pobre y es una región, sí, efectivamente prorrusa, dominada por los prorrusos, y bueno, ya se veía venir esto, ¿no? Aunque no habitada exclusivamente por rusoparlantes, ¿no? Sí, a ver, la moneda es el rublo, han repartido casi 1 millón de pasaportes en los últimos meses, Sí. es decir, prácticamente los abraza, ¿no? a esa región, los ha preparado, en las últimas horas también preparó diciendo que venía un genocidio o que se estaba cometiendo un genocidio por parte de Ucrania. Y creo que esta es la parte de la guerra en la comunicación, ¿no? Es decir, inyectar miedo, inyectar pues este escenario, ¿no? Preparar un escenario de gran tensión, sí, para posteriormente hacer sus movimientos. Bueno, tengo que hacer una pausa comercial. Estimado Fausto, me gustaría que habláramos también de las sanciones que se están anunciando por parte de diferentes países de Occidente en contra de Rusia. ¿Qué tan efectivas serán? Bueno, estamos conversando con Fausto Pretelín, internacionalista, sobre el conflicto ruso-ucraniano. Fausto, se anuncian ya sanciones. Por ejemplo, hoy por la mañana el canciller alemán Olaf Scholz dio a conocer que se suspendía el proceso de certificación del nuevo gasoducto ruso, que pretende aumentar al doble la cantidad de gas que va desde Rusia hasta Alemania. ¿Estas sanciones crees que tendrán algún efecto? Porque hay quien piensa, bueno, pues Vladimir Putin se pudo quedar con Crimea y no pagó ningún precio, o no fue, las sanciones de entonces realmente no le hicieron nada. ¿Estas sanciones que se anuncian tendrán algún efecto importante? Bueno, mira, Pascal, lo van a aislar, es definitivo, que creo que va a escalar más allá de lo que ocurrió con el tema de Crimea. ¿Por qué? Porque la tensión en la actualidad es mucho más clara, más evidente. Creo que el tema de la transferencia de tecnología, ¿no? Es decir, el tema de exportaciones, importaciones, vendrán ese tipo de sanciones, y lógicamente a todos los funcionarios que de alguna forma se prestaron en Lugansk y Donetsk a, de alguna manera, pues hacerle segunda, ¿no? El juego al presidente ruso. Aquí lo importante es que estamos viendo ya países como Venezuela, Nicaragua, Rusia, ¿no? Aislados. Y creo que Josep Borrell, Pascal, hace 2 días en Hamburgo, en el tema del Foro de Seguridad, creo que dio una clave fundamental, y es, viene un momento de definiciones, es decir, un momento de gran presión sobre lo que es el multilateralismo, representado por Naciones Unidas y sobre todo por la Carta precisamente de Naciones Unidas, en donde se respete la soberanía y la independencia de los países, y sobre todo el modelo que queremos ver en el próximo futuro, ¿no? Y por otra parte viene la presión de estos países autoritarios, es decir, presididos por dictadores, en el caso de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, y también en el tema de Rusia. Simplemente habría que escuchar ayer el discurso del presidente ruso para decir, bueno, está viajando al siglo pasado, está viajando a la Unión Soviética, y no quita el dedo del renglón de que glorifica esa etapa como la más importante y la más, pues sí, la más importante para él. Creo que está preparando su legado, no significa que deje el poder, pero sí prepara el legado en el sentido de que quiere dejarle a los rusos decir, ¿no? Que él fue un presidente que dejó un poco de territorio de lo que se perdió en la Unión Soviética. Pero creo que las sanciones serán fundamentales, y repito, bueno, las sanciones distorsionan prácticamente el comercio internacional. Vamos a ver el impacto que tenga. Anoche, Fausto, hubo una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU en la que hubo pues una condena prácticamente unánime en contra de las medidas tomadas por Rusia, pero también hay quien piensa que la ONU ha quedado rebasada, que realmente no tiene una capacidad de respuesta ante una acción de este tipo. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, mira, dentro de la ONU es Consejo de Seguridad el que tiene mayor poder, el que mayor injerencia puede llegar a tener dentro de los países. Sin embargo, efectivamente, ya se lleva mucho tiempo hablando de que los 5 miembros permanentes, en donde está China, Estados Unidos y Rusia, Reino Unido y Francia, pues algunos de estos países son los que están protagonizando estas grandes diferencias, Rusia y con Estados Unidos. Aquí la pregunta es, bueno, lo que vimos ayer de China, ¿qué va a suceder con China? China de alguna manera guardó silencio, no se prestó a arrimarle el hombro a Rusia, como sí lo hizo a principio de año, ¿no? En enero, pero pues se espera eso, el colapso. Ojalá que pronto hubiera una reforma, pero bueno, no existen los ojalás y sobre todo decir que la gran presión, yo creo que fue bueno, ¿no? Que muchos países dijeran vamos a tomar distancia, incluyendo México, hay que decirlo. Creo que fue con una postura mucho más clara que Brasil y que India en ese sentido, y hay que resaltarlo, ¿no? En nuestro tiempo de vida, vamos a decir el tuyo y el mío, que más o menos son de la misma rodada, pues nos ha tocado pues conocer, o el mundo le ha tocado conocer guerras como la de Vietnam, como las dos guerras del Golfo, las dos guerras de Afganistán, las Malvinas, las guerras árabes-israelíes, pero parece que ningún conflicto de los que acabo de mencionar y que han ocurrido, digamos, de los años 60 para acá, pues tendría el potencial de un conflicto como el que se asoma entre Ucrania y Rusia. Bueno, sí, tienes razón. Creo que el de Yugoslavia, ¿no? La división sí fue muy cruenta en 1992. Uh -huh. Y creo que, bueno, eso fue también, hay que decir que Europa pues se quedó mirando ante esa circunstancia. Se cumplen 60 años, Pascal, este año, este mes de octubre, sobre la crisis de los misiles. Ese fue, creo que, la época de más tensión en términos de que había ojivas nucleares apuntando a Estados Unidos desde Cuba. Sí. Pero hubo diplomacia, ¿no? Khrushchev y Kennedy en esas 2 semanas de gran tensión, pues fueron discretos y de alguna forma pues regresó la calma. Uh -huh. En este sentido, las ojivas nucleares van hacia los sistemas democráticos. Creo que eso es lo que más preocupa. Ojalá que no se llegue a esa tensión. Uh -huh. Ojalá que sí prima, evidentemente, pues la persuasión, ¿no? De que tener ojivas nucleares pues sirve para dos cosas. Uno, precisamente para persuadir, y el otro, evidentemente, para matar en términos masivos, ¿no? Creo que sí es una etapa que obliga a cierta distensión a través de la diplomacia. Me queda poco tiempo, pero quiero preguntarte también sobre las razones de Rusia, digamos, Rusia que por lo menos en lo explícito se siente amenazada por la expansión de la OTAN y Putin ayer haciendo este repaso histórico diciendo que a Rusia pues se le arrebataron territorios en otros tiempos y que tienen derecho a recuperarlos. ¿Cómo evaluarías estos argumentos? Mira, Pascal, son razones totalmente emocionales, no racionales. Son razones que dinamitan precisamente lo que hemos platicado sobre el tema de la Carta de Naciones Unidas. Creo que pensar de que iba a entrar o que pudiera entrar a la OTAN Ucrania con una enorme crisis en la frontera este de Ucrania, es decir, la frontera con Estados Unidos, con Rusia, es totalmente inviable pensar que iba a entrar a la OTAN en el próximo futuro, ¿no? Sí. Mientras que existan esas divisiones, es decir, Donetsk, Lugansk, la OTAN no iba a poder formar parte de Ucrania a la OTAN. Bueno, y por último, hay quien piensa también que Putin, digamos, esta medida la está tomando viendo la transición energética, viendo que pues, en Europa se está avanzando hacia una economía con energías no fósiles cada vez más rápido y no quiere, pues quiere hacer sentir todavía su importancia. ¿Aceptas esta explicación? Mira, yo creo que no. Yo creo que él aprovecha cierto debilitamiento del presidente de Estados Unidos, aprovecha las enormes diferencias de la Unión Europea, porque hay que decirlo. No es lo mismo la postura de Alemania que la postura de España o de fuera de la Unión Europea del mismo Reino Unido, ¿no? Es decir, son posturas distintas a este problema. Él aprovecha, él no está contento con la Unión Europea, él le gustaría que estuviera de alguna manera pues fisurada aún más la propia Unión Europea, pero hemos visto este examen que le pone a Alemania en el sentido de que, bueno, el Nord Stream 2 no se va a llevar a cabo por el momento, no se da el visto bueno. Es evidente también que hay gran dependencia energética
en algunos países de Europa, es decir, sobre Rusia. Sí. Hablo de Italia, por ejemplo, hablo de Alemania, en donde supera el 50% la dependencia de gas, pero hay otros países como Polonia que han ido diversificando ya esta enorme dependencia Bien. que tenían antes. Entonces, creo que ese es uno de los principales elementos, ¿no? Pues Fausto, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en el programa, muy amable. Al contrario, gracias por invitarme. Hasta pronto, Gracias, Pascal. Buenos días. Fausto Pretelín, internacional.